Así es que voy ya a cerrar el teléfono. Chao. Buenos días. Buenos días al personal administrativo, al personal de educadores y a los estudiantes de Panamá School. Hoy es el primer conversatorio que hacemos con un colegio de la capital y qué bueno que les ha tocado a ustedes. Las personas se resisten un poco a la tecnología, pero es cuestión de tener un poquito de paciencia, ir haciendo las prácticas, y yo voy a felicitar a la persona que hizo el enlace, porque lo hizo de una manera increíble. Entonces, vamos a que ella ahora me mande en donde dice 6, me mande una notificación, buenos días, para que salga ya y yo saber que hay buen sonido y que hay buena imagen. Así que vamos a esperar que ella nos mande. Perfecto. Iniciamos el conversatorio y yo les voy a dar una pequeña reseña de mi actividad como escritora. La vida del escritor comienza con la lectura. Yo empecé a leer obras literarias a los 12 años, pero no importa la edad que se comience. Lo importante es procurar el hábito de la lectura. Yo trabajé por 25 años con mi hermano Raúl. Posteriormente me trasladé a la ciudad de Panamá porque ese trabajo lo desempeñé en Chitré. Era gerente de Raúl Tapi Compañía, una compañía que vendía automóviles. Cuando llego a Panamá, comienzo a capacitarme. No hay una carrera que te haga escritor, pero sí hay la formación autodidacta. Tú te formas, estudias creación literaria, lees mucho, porque el primer requisito para un escritor es la lectura. No se puede ser escritor si no se lee. Inicio en el año 2000 con la novela Caminos y Encuentros. En los videos que ustedes ven en este canal en vivo, Livestream, hay uno donde estoy con un blazer celeste. Ese video da un recorrido por toda la obra literaria, que posterior al conversatorio ustedes lo pueden ver en los videos en demanda. Yo ahora les voy a hablar las novelas que nos convocan. Yo creo que ustedes ya leyeron Roberto, Los Ángeles del Olvido, Niña Bella. Roberto por el buen camino, una novela sobre delincuencia juvenil y pandillerismo. Una novela que nos duele, la realidad que seguimos viviendo. Un país donde todos somos prisioneros. Los que cometen un delito van a la cárcel y los que no contamos con la seguridad que nos merecemos estamos encerrados en nuestras casas. Al final, todos somos prisioneros, prisioneros de la delincuencia, prisioneros de la inseguridad. Niña Bella es un llamado a conmover los corazones de esos empresarios que destituyen un padre de familia, aunque sea un buen empleado, sin pensar un segundo en el caos que ocasionan en la familia. Los Ángeles del Olvido, el trabajo infantil. ¿Qué hace un niño en la calle cuando debiera estar en la escuela? Ese es el futuro delincuente juvenil. Tenemos que sacar a los niños de la calle. Tenemos que socorrer y amparar a los Ángeles del Olvido. Yo no sé si ustedes han leído La Noche Oscura, pero es una novela que yo les recomiendo. La protagonista convoca a su ángel a través del internet. Ayudan a familias que tienen problemas de comunicación. La mayoría de los problemas familiares por falta de comunicación, por no expresarse el amor, por no pasar tiempo juntos, por no tener un proyecto de vida espiritual. Recuerden, La Noche Oscura. Ahora con este pequeño, muy pequeño recorrido, yo quiero abrir el compás de preguntas, porque este conversatorio va a ser de media hora. ¿Por qué media hora? Porque yo quiero subirlo a YouTube. Yo quiero que ustedes lo vean en familia. Voy a mencionar quienes participan. La joven Gladys tiene que ponerme ahí pregunta de fulano de tal, y sus padres se van a sentir muy orgullosos y sus profesores de la participación de ustedes. Y yo los voy a invitar al proyecto Siembra de Lectores, que tenemos ya más de 100 círculos de lectura, para que ustedes formen un círculo de lectura, me manden los nombres y yo enviarlo a la Biblioteca Nacional para que los inscriban. Y en su casa, ¿cuál es el compromiso? Conseguir por lo menos un lector.
compartir su lectura con una persona. Hay personas que han conseguido mucho más. Así que buenos días y que Gladys me vaya anotando ya las preguntas, me pone el nombre del estudiante y con mucho gusto yo les voy a dar la respuesta. También les voy a decir que yo anuncié por las redes sociales este conversatorio y es muy posible que otras personas se conecten. Y yo les diré después cuántas personas se conectaron y supieron que el colegio Panamá School hizo esta modalidad de conversatorio. La pregunta de Neila Fernández, con mucho gusto. Díganme cuál es la pregunta de Neila Fernández. Así que ya saben, yo lo anuncié por Facebook, por Twitter, por Sónico. Yo anuncié que hoy tenía una videoconferencia con Panamá School. Dice, ¿usted cree que aquí no entiendo mucho? ¿Usted cree a causa de la felicidad o la infelicidad o la felicidad del ser humano? Eso es bien importante. Miren, ¿qué nos hace feliz? ¿Qué nos hace infeliz? Miren, yo he llegado a una conclusión. Después de muchos años de vida, muchos años de historia familiar, muchos años de convivir con la realidad, de estudiar la realidad, porque ustedes se darán cuenta que mis novelas son sociales, pero es la realidad, lo que estamos viviendo. Para mí la felicidad es la ausencia de miedo. Nadie que tiene miedo de que lo asalten, de que lo maten, es feliz. La ausencia de miedo nos hace desenvolvernos como ser humano. Así que lo primero que hay que controlar en este país es la seguridad. Entonces yo quiero que se vayan uniendo y la felicidad es una decisión que tomamos. No importa las circunstancias, si estás enfermo, si tienes una situación económica apropiada o una situación económica apremiante. La felicidad es una decisión que podemos tomar en cualquier momento de nuestra vida. Decir, a partir de hoy soy feliz. Y la felicidad debe ser todos los días. Seré feliz por hoy. Y la felicidad nos las proporciona dar. Entonces, que se vayan incorporando las preguntas para así hacerlo más fluido, el conversatorio. Así es que mira qué pregunta más profunda hizo la estudiante Neila Fernández. Stephanie, la pregunta de Stephanie, sí la espero. Díganme cuál es la pregunta de Stephanie. Y también les digo que se pueden conectar varias computadoras, pero para la próxima, ¿no? Pero para que sepan que se pueden conectar varias computadoras e ir haciendo las preguntas para que sea más. Ustedes son el primer colegio, como les dije en el inicio, que hace esta modalidad, porque lo he hecho con los círculos de lectura o en colegios, pero en las bibliotecas. Miren, el propósito de Roberto por el Buen Camino. Hacer un llamado a la sociedad, no solo al gobierno, a la sociedad en su conjunto, al gobierno que nos brinde la seguridad, a la sociedad que tenga misericordia. Una vez que estos chicos han pagado su condena, porque no creo en la impunidad, ni jamás la voy a apoyar, tiene que haber la certeza del castigo para que los desmotive a cometer estos crímenes. Pero una vez que ellos pagan la deuda con la sociedad, merecen una segunda oportunidad y que ellos se puedan incorporar como hombres y mujeres de bien al país. O sea, no se les puede orillar a que sigan siendo unos delincuentes. Entonces hay que darles la oportunidad de trabajo, de autogestión, de orientación, una vez que ellos han pagado por su delito. Entonces, muy buena la pregunta de Stephanie. Así es que, miren cuán profundas son las preguntas de ustedes. Entonces vayan incorporando de una vez la otra pregunta porque se dan cuenta
que como yo no tengo que escribir, yo soy más rápida que ustedes. Así es que vamos a ver cuál es la otra pregunta. Mientras tanto, yo les sigo hablando de las redes sociales. Ya en Facebook no tengo capacidad porque tengo más de 5.000. Síganme en Twitter, @RosmaryTapiaR. Y si me sigues, te sigo. Yo sigo a todos mis seguidores. Los tengo en la mira. Así que pórtense bien. No, miren, esta es una videoconferencia donde es mucho más rápido, se puede grabar, que en Skype no se puede grabar. Yo recibo sus preguntas. Entonces, pero es una manera muy rápida y es una manera que se conserva el archivo. Eso es lo importante de estas videoconferencias y que se pueden conectar otras personas. Miren, yo mañana les voy a decir, yo les aseguro que se han conectado más de 100 computadoras con el conversatorio de ustedes. Y encima aquí se va a quitar ese mito de que en Panamá no se lee. En Panamá sí se lee y los colegios están promoviendo la lectura. Entonces yo mañana les voy a decir, o a lo mejor cuando terminemos el conversatorio, a la profesora, ¿cuántos se conectaron? La pregunta de Heidi. Díganme, la espero. Y también les voy a mandar, que me manden un correo, ahora mi dirección de correo que está en la novela, para yo mandarle el enlace porque la voy a subir a YouTube. La pueden ver en una semana que yo lo dejo 3 días más o menos en live stream y después yo lo subo a YouTube. Aquí me preguntan que si la mujer es más honesta. Los casos de corrupción, es muy raro ver una mujer. Se dan, pero es muy raro. Puede ser por muchos motivos. Primero, porque en los cargos importantes hay más hombres que mujeres. Eso hay que reconocerlo. Segundo, la formación de la mujer es diferente. La mujer es mucho más severa en sus principios. La mujer es madre muchas veces y no quiere que sus hijos pasen vergüenza. Entonces, si ustedes van a la cárcel, se darán cuenta que por cada 10 hombres hay una mujer detenida. 10 hombres en la cárcel, una sola mujer. Cuidado que la proporción es mucho más grande. Entonces, la formación de la mujer es de mucho más rigor. Pero muchas veces no le dan la oportunidad de los puestos porque todavía hay esa discriminación de género. No se le da la misma, si hacen el mismo trabajo, no se le da el mismo sueldo. Y a veces es muy difícil que lleguen a una posición elevada. Se dan los casos, pero no son la mayoría. La próxima pregunta. Miren, para la próxima vez vamos a hacer una cosa. Para la próxima vez cada uno va a llevar su preguntita. Me encienden varias computadoras y así vamos. Aquí dice Juan Piña. ¿Qué le inspiró a escribir La Noche Oscura? ¿Y por qué un ángel? Miren, esta es una novela muy espiritual. Me le inspiró una noche que yo tenía que permanecer 24 horas sin dormir por un examen. Y yo me asomé y vi la noche muy oscura, ni una sola estrella. Y yo mencioné La Noche Oscura. Me acordé de ese bellísimo poema de San Juan de la Cruz, La Noche Oscura. Digo, hoy voy a iniciar una novela que se llame La Noche Oscura. En ese tiempo el chat era mucho difícil, la sala de conferencia. Y un chico de 22 años me preguntó, ¿qué haces? Y cuando yo le dije que era escritora, dice, le voy a dar el tema para una novela. Y me dijo, soy gemelo, tengo 22 años, soy gemelo y no conocí a mi padre. Y con esa frase yo hice La Noche Oscura. ¿Y por qué un ángel? Yo cuando era pequeña tenía un amigo imaginario, Rafael. A medida que crecí, yo estoy segura que ese es mi ángel. Ese es mi ángel que me cuida en momentos de peligro. Y tal vez muchos de ustedes no crean en los ángeles, pero yo sí creo en los ángeles. Yo siento que mi ángel me acompaña
y en este momento está al lado mío y saluda al ángel de cada uno de ustedes. La siguiente pregunta. Ya veo que ustedes han leído bastantes novelas. Roberto, La Noche Oscura. Esa es una pregunta muy buena que me hace Emma aquí. ¿Cómo yo pude como vislumbrar el problema de la delincuencia juvenil? Porque esa novela se escribió en el 2004. ¿Cómo todo lo que yo puse en Roberto está pasando ahora, años después? Toda esa situación de novela. Yo creo que cuando yo escribí Roberto por el buen camino, mi intención de llevar una llamada de alerta, de alertar a la sociedad, al gobierno, a las personas en particular, de que tengan más seguridad, de que se cuiden, esa intención de hacer el bien, entonces el premio fue que fui guiada por el Espíritu Santo. Roberto por el buen camino tiene 60.000 ejemplares editados. Es mi novela más vendida, seguida ahora por Niña Bella, que es una novela social también. Los Ángeles del Olvido, Travesías Mágicas y Mujeres en Fuga. Entonces miren cómo cuando la intención de uno es hacer el bien, Dios se encarga de lo demás. La siguiente pregunta. Aquí, Yaiset, Roberto por el buen camino. Que si ese sistema que yo pongo ahí de ayuda puede ayudar a bajar los índices de delincuencia, claro que sí. Miren, los muchachos estos delincuentes juveniles, cuando van a asaltar a una persona, tienen tanto miedo como su víctima. Y cuando se les pregunta a ellos, ¿no sientes miedo de que esa persona esté armada y te pueda matar? Ellos dicen que sienten mucho miedo, pero que el hambre es más fuerte que el miedo. Si esos chicos fueran orientados de manera eficiente, si esos chicos se hicieran un trabajo para que no desertaran de los colegios y no fueran a las calles, si esos chicos se les educara de una manera correcta, les aseguro que el índice baja mucho más de la mitad. Entonces, ahí en esa novela hay una propuesta, no solo para los chicos que han cometido un delito, sino todos aquellos que están en riesgo social. Entonces, estoy segura y muy buena. Yo felicito a los profesores porque la pregunta de la Escuela Panamá School son preguntas profundas, muy acertadas las preguntas. Felicitaciones. La próxima pregunta. Aquí, Yacibel. Miren, yo no maté a Tuti. A Tuti lo mató la pandilla. Los chicos, pero esta es una pregunta que hay que aclarar siempre. Los chicos del centro de cumplimiento, cuando leyeron la novela, nadie dijo, la escritora mató a Tuti. Ellos saben que la vida del delincuente es así. Y yo prefiero que en la novela muera Roberto, muera Tuti y se salve el chico del barrio. Porque cuando lee la novela, se da cuenta cuál es el mensaje de la muerte de Tuti. El crimen no paga. Si no te has metido en la pandilla, no lo hagas porque te juegas la vida. Porque cuando ese delincuente aprieta el gatillo y mata a un padre de familia por quitarle la quincena, también se juega la vida. Porque al que a hierro mata, no va a morir a sombrerazo. Entonces, esta es una novela realista. Si hubiera sido una novela de Corín Tellado, Tuti llega a ser legislador y después presidente. Pero es una novela realista. ¿Y cuál es la realidad del delincuente juvenil? La muerte, la cárcel o el cementerio. Así de duro es el mensaje, para que ellos despierten esa conciencia dormida, que se creen los superhéroes y cuando tienen una 9, como ellos dicen, creen que son inmortales. También se pueden morir. Y no se metan al delito porque se juegan la vida. Ese es el mensaje de Roberto. Y si ustedes ven algo en la muerte de Roberto, hay una muerte redentora. Ya Roberto se había convertido, pero la pandilla no perdona. Dios te perdona, los delincuentes no.
Y esos son los que matan a Roberto. Y miren, cuando él está muriendo, él le dice a Luis Carlos, no abandones la fundación. Y sigue ayudando a los pelados. Miren ese sacrificio del que muere y quiere que sigan por el buen camino. Entonces, Roberto no muere, muere físicamente, pero espiritualmente vive en la fundación. Y esa es una pregunta muy importante, ya había que aclarárselas a ustedes. Tuti, Roberto no muere, vive en el corazón de aquel delincuente que se rehabilita y que se incorpora a la sociedad como un hombre de bien. Vive en el chico del barrio que lee la novela y dice, el crimen no paga. La próxima pregunta. Aquí vamos a ver Jonathan. Dice Roberto, por el buen camino, no hay trato. El sistema político que se maneja, yo creo que sí. Miren, si no hubiera tanta corrupción, se tendrían más fondos para trabajar con los grupos comprometidos de la sociedad en fundaciones y en todo este tipo de ayuda, de asociación para ayudar al chico en riesgo social. La corrupción nos ahoga, nos hace perder la fe en el ser humano. Por suerte no nos ha afectado la fe en Dios. Y tenemos esa creencia fuerte de que Dios va a mover a esos corazones y que van a tener castigo. Todo aquel que roba le va quitando una oportunidad a este chico de rehabilitarse. Entonces yo creo que el sistema político también es ese caldo de cultivo que hace que se tengan menos fondos para trabajar. Carla en la noche oscura. Aquí dice que se ha preocupado por la evolución espiritual. Toda persona debe aspirar a evolucionar espiritualmente. Así como ustedes quieren mejorar tomando una carrera y siendo profesionales de primer orden, no se olviden de su alma. Tienen que evolucionar espiritualmente, tienen que practicar las virtudes como la bondad, la solidaridad, la tolerancia y la templanza. Entonces, cuando ustedes hacen eso y convierten una debilidad en una fortaleza, un defecto en una virtud, ustedes están evolucionando espiritualmente. La próxima pregunta. Ha estado muy activo el conversatorio y yo los felicito porque se nota que han leído. Y yo no sé si ustedes leyeron la serie de La raíz de la hoguera y el crepitar de la hoguera. Es una novela muy interesante. La protagonista va a Italia a buscar sus raíces y cuando va al cementerio y se detiene en una tumba, percibe estar sobre su propia tumba. Pero la persona, la lápida decía que esa persona había muerto la misma fecha 500 años atrás. Y esa novela, La raíz de la hoguera, finaliza en el crepitar de la hoguera. Agenda para el desastre. Dice, ¿por qué agregó a la tragedia familiar del presidente? Porque cuando tú haces una novela, no puede ser nada más el aspecto político. Tú tienes que crear un mundo donde ese protagonista no solamente tiene su vida de trabajo, su vida política, también tiene una vida familiar. Ese es el cosmos, el mundo que va creando el autor cada vez que hace una novela. Entonces, esa es parte de la creación literaria. La próxima pregunta. Entonces, así como le decía en La raíz de la hoguera, es una novela de suspenso, un thriller, una novela de mucha acción, así que si no la han leído, recuerden, El crepitar de la hoguera, La raíz de la hoguera y El crepitar de la hoguera. ¿Por qué el retorno de los bárbaros? Ustedes se dan cuenta en la trilogía, No hay trato, Agenda para el desastre y El retorno de los bárbaros, que hay un golpe de Estado. Miren, se creía 2 o 3 años atrás que los golpes de Estado eran asuntos del pasado. La democracia siempre va a estar en peligro.
Cada vez que alguien abuse del poder, está lesionando la democracia. Y nosotros tenemos que estar vigilantes, porque nos costó vidas, nos costó mucho sacrificio, muchos peligros conquistar la democracia. Y ahora no se la vamos a ofrecer a nadie. Vamos a pelear por la democracia. Y hay que estar alerto. Eso fue como, cuidado, son ellos, los bárbaros. Entonces, cuando ustedes leen la trilogía completa, iniciando con No hay trato, se dan cuenta que puede orillar a que ellos regresen. Y no necesariamente tienen que ser policías o militares. Todo el que asalta el poder, invade, es un bárbaro. La próxima pregunta. Yo les recomiendo que ahora, una vez terminado el conversatorio o en otra clase que tengan tiempo, busquen los videos de abajo, uno que tengo el blazer celeste. Ahí está el recorrido de toda la obra. Miren, aquí Lourdes dice cómo puedo encontrar a mi ángel. En la novela La Noche Oscura, yo les relato cómo yo hice para encontrar el ángel. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la meditación, pero muchas personas le llaman oración contemplativa. Es ese diálogo con la mente serena que uno tiene con Dios. Ustedes pregunten. Ahí en La Noche Oscura está, pero busquen el libro, pregunten cómo se llama su ángel, aunque no importa cómo se llama el ángel los va a cuidar siempre. Pero entonces el nombre que se repite y coincide, ese es el nombre de su ángel. Es bien importante que ustedes estén conscientes de que siempre, en todo momento, si ustedes llevan una conducta, una buena conducta, su ángel va a estar con ustedes. Si ustedes se alejan del buen camino, el ángel se va. Los ángeles se entristecen y se van cuando no tienen una conducta adecuada. Entonces, repasen esa parte de La Noche Oscura y traten de formar un círculo de lectura y me lo mandan a mí. Después que 7 personas se unan para leer, búsquenle un nombre al círculo de lectura del Panamá School. Me lo mandan y yo lo inscribo a Siembra de Lectores. Ya tenemos más de 100 círculos. Así es que yo los animo y que cada uno, ahora que llegue a su casa, le ponga el video a sus padres y consiga un lector en su casa. La próxima pregunta, ya dentro de 2 minutitos tenemos que cerrar. Aquí dice Jordi. Qué buena esta pregunta. Esta pregunta es pregunta de escritor o de escritora. Mire, dice, ¿cómo se identifica usted con el personaje de Xiomara? ¿Y en qué se diferencia? Mis primeras novelas son autobiográficas, porque ese es el consejo que le dio Hemingway a los escritores Nobel. Escribe sobre tu patio interno. Y mis primeros personajes eran mis amigos. Yo sabía cómo ellos se comportaban, yo sabía las características, el perfil psicológico. Y Xiomara se parece bastante a mí. Se diferencia en que Xiomara es una mujer de mucha paciencia. Yo estoy cultivando esa cualidad, esa virtud. Y a veces me impaciento. Entonces, pero el personaje que más se parece a mí, que lo hice intencionalmente, es Sara Ortiz de No hay trato. Una mujer aguerrida que lucha contra la corrupción, que no hace tratos con los delincuentes, que levanta su puño y dice, no hay trato. Ese es el personaje que más se parece a mí. Vamos ahora, 2 preguntas más rápidamente para que sean 30 minutos y poder grabarlo y mandarles el enlace para que los vean en YouTube. Vamos a ver, yo creo que una sola pregunta. Vamos a ver cuál es la próxima pregunta. Cerramos. Y entonces yo de una vez me comunico con ustedes para decirles en qué enlace me mandan un correo a mi correo donde yo puedo contestarles inmediatamente y mandarles el enlace ahora que lo tenga, que lo suba a YouTube. Este video va a estar 2 o 3 días aquí y después. Miren, aquí es una muy buena, Juan Piña. ¿Cuál fue su inspiración para utilizar el ambiente político de No hay trato?
Yo, mire, el escritor tiene que ser testigo de su tiempo. Y yo he visto tantas trifulcas. Miren que no hay trato. Hay una trifulca en la asamblea que se parece a la que hubo no hace mucho, menos de un mes. Entonces el escritor tiene que estudiar la realidad en la que vive. Y no solamente tiene que ser testigo, tiene también que levantar su voz de protesta y decir esto no está bien. ¿Qué pasó aquí? Y retratarlos para que ellos vean sus actitudes. Entonces, yo cuando voy a hacer una novela, yo hago un periodo de investigación, encuesta, leo periódicos de la época, aunque tengo una excelente memoria, pero sí lo hago, hago una investigación porque Mujeres en Fuga me infiltré en los casinos como una jugadora para conocer la realidad que se vivía. Entonces, esta es una excelente pregunta para terminar el conversatorio. Recuerden que estoy a la orden, cada vez que lean una novela mía, pueden contactarme y con mucho gusto yo estaré aquí con ustedes. Vamos a ver aquí, vamos a cerrar esta. Elio, en la novela La Noche Oscura tiene un tema espiritual. Yo me he preocupado por la evolución espiritual desde muy joven. Tal vez porque yo trabajé con el grupo de padres agustinos en Chitré en labores sociales. Y ellos, yo tengo una formación agustiniana. Miren, yo leí Confesiones y también estoy leyendo La Ciudad de Dios. Tengo que saber mucho, recordar mucho la historia, porque es una lectura un poco más complicada, pero fui formada por los padres agustinos y además hacía labor social. Y cuando uno se enfrenta a esa realidad que viven las personas de extrema pobreza, agradece lo que Dios le dio a uno y uno trata de ser mejor. Entonces, desde muy joven, yo me preocupé por la evolución espiritual y quise que mis lectores también lo hicieran. Esta es una magnífica pregunta para dar el cierre y decirle que yo ya estoy cerquitita. No importa que haya tráfico, que no haya tráfico. Estoy a la distancia de un clic. Ya saben, queridos lectores, aquí tienen a su escritora Rosmarie Tapia dispuesta a conversar con ustedes cada vez que lean una obra mía. Buenos días y hasta pronto. Recuerden mandarme el correo para que yo pueda mandarle el enlace de los videos. Aquí me dicen que perfecto, con mucho gusto. Ustedes nada más me avisan y estoy segura que yo sacaré el tiempo, mi tiempo está a disponibilidad de los lectores. Así es que muchas gracias, estoy encantada de haber estado con ustedes y hasta siempre.